tener conocimiento, por lo menos generales, de qué cuestiones se ponen, qué comportamientos y qué características tienen distintos tipos de desastres. Por ejemplo, qué pasa cuando hay un terremoto, qué pasa cuando hay un maremoto, qué pasa cuando hay inundaciones o sequías, qué pasa cuando hay accidentes en masa de autos, qué pasa cuando en la calle de repente hay una multitud que empieza a manifestar contra un pedófilo y quiere incendiar la casa. Digamos, tienen que dar conciencia de los incidentes críticos, por lo menos generalidades para saber de repente cómo va a actuar ante ese tipo de incidentes. Y otra cuestión que tiene que tratar de poner en práctica es lo que se llama la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. Uno muchas veces se olvida de lo que es la capacidad empática del ser humano. Y de repente, cuando uno va a asistir, ustedes, los bomberos, son la figura de primera intervención, porque son los que primero llegan. Y a veces, bueno, sí, a veces puede ser que la ambulancia llegue un poco más tarde o en el momento. Pero uno asiste, hace lo que tiene que hacer, digamos, para lo que está, lo hace y se va. Y la víctima quedó ahí o fue trasladada al nosocomio o a donde fuera. Y no se toma conciencia de, digamos, qué le pasó a esa persona. Y eso empieza la sintomatología posterior. No solo en la víctima, sino también en el profesional que actuó. Ya vamos a ver que dentro de un dictado que preparó la APA, que es la Asociación, de Psiquiatría Panamericana, ellos enumeran una serie de niveles de víctimas, hablan de 6 tipos de víctimas. Los bomberos, en este caso, o toda fuerza que actúa para interviene en emergencias, entran dentro del tercer nivel, es decir, son víctimas también del desastre que ocurre. Ninguno sale ileso a nivel de lo psicológico y a veces a nivel de lo físico tampoco. Y los curiosos también. Y los curiosos también. Las víctimas especulares están en un quinto lugar. Cuando ya el bombero ya entra en el estado de la acomodación del impacto, ya iba tomando un poco más de conciencia. Pero ¿qué pasa después con el curioso? El curioso entra también en un shock postraumático, sí, ¿no? Con imágenes recurrentes. Sobre todo los curiosos que, sin tener mucha conciencia del efecto, la iatrogenia, es decir, el efecto negativo que le puede generar una persona, llevan a los chicos. Con la presencia de los niños, efectivamente. Bien, entonces la empatía tiene que ver en relación a saber cómo abordar una situación. Hablamos fundamentalmente de los incidentes físicos, conocer qué tipos de incidentes existen y cuáles son las características, qué características tiene un terremoto, ya les dije eso. Saber reconocer en nosotros la capacidad empática, que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Pero tener en claro los límites de la empatía, porque si uno de repente, doy un ejemplo que quizás también es dañino, es totalmente dañino y obstaculiza el trabajo de intervención. Porque si uno queda pegado con la situación del otro, ahí es dañoso para es dañoso. Pero por ejemplo, de repente, un ejemplo para que se entienda te lo di yo con la capacitación. Sí. La vez pasada me ha pasado, por ejemplo, acá hemos llevado accidente a una nena con el padre, iba a la moto, y se cayó y se golpeó la rodilla. La chica estaba golpeada la rodilla, pero ella gritaba y decía que no siente las piernas. No siento mis piernas, y bueno, estaba así. Y yo le comencé a tocar ahí y decía que no sentía nada. Entonces yo le iba acompañando. ¿Toda la pierna o de acá para abajo decía que no sentía nada? Yo le iba acompañando en la ambulancia porque su papá estaba mal también y vino otra ambulancia y llegó al madero. Sí. Yo la acompañaba porque no había nadie y otra porque tenía que recuperar la tabla y el collar que llevaba. Sí, borrar. Claro, tenía que recuperar lo mío. Entonces. Y bueno, yo ahí trataba de ayudarla psicológicamente diciéndole que bueno, que era solo la piel, solo la rodilla, porque yo notaba que no tenía inflamado. O sea, en una rotura, si se hubiera fracturado, se inflama instantáneamente. Pero ella aparentemente, psicológicamente bloqueó todo eso y no sentía nada por abajo. No podía moverme, no hacía nada. Así que yo llamé por teléfono a su madre, me atendió su abuela, le dije, mientras íbamos a la ambulancia. Y bueno, después yo quedé como pegado, porque después tuve que llamar a su casa. Después llamé a su casa para preguntar cómo seguía. Y bueno, pero uno queda, digamos... Queda pegado, vulgarmente la palabra pegado. En relación a eso que usted dijo, después me voy a acordar porque esto entra dentro de la historia de conversión.
Es decir, cuando la persona la víctima, ante esta cuestión tan traumática que le genera tanta ansiedad, angustia, y no lo puede manifestar o vocalizar, utiliza una parte de su cuerpo para tratar de elaborar esa ansiedad mal focalizada, es decir, porque tendría que hablar de lo que está sintiendo, y de repente hay personas que dejan de oír, dejan de hablar o no pueden caminar.